Ya estamos aquí. Milenio 3 en la cadena SER. Un poquito de oxígeno. Jean-Michel Jarre. Notas cósmicas para este 2012. Quiero agradecer personalmente a Guillermo León el trabajo en tiempo récord, tiempo express realmente, para que tengáis en ikerjiménez.com una galería de Venus paleolíticas que quita el hipo. Porque pocas veces con esta calidad de imagen, con esta precisión en las cronologías, con esta forma de acceder a todos sus detalles, pueden verse estas piezas maravillosas de arte sagrado. Arte que representaba mucho más que decoración, por fortuna, claro. Arte para conectar con el otro lado. Y qué tremenda polémica me hacen llegar muchos amigos con el asunto de esta noche. Muchos nos piden incluso que hagamos programas sobre cátaros, pero claro, también digo a tantos amigos que es que estamos cerca de los 900 programas, ya hemos hecho ciertos programas sobre los cátaros, pero está muy bien que nos deis esas ideas. Sorprendente la encuesta también, sorprendente muchas preguntas que nos llegan, sorprendente remover un poco la conciencia con un tema dormido, con un tema de vital importancia, con un tema sobre el origen de nuestras creencias. Tema de vida y de muerte, como es todo, las dos grandes bases en todos los cultos, en todos los templos sagrados, en todos los misterios. Al final, casi todo se reduce a eso, el milagro de la vida, de la conciencia. Que es curioso porque recientemente alguien, seguidor del programa, pero me decía, hombre, sí, la vida y todo esto es lo natural. ¿A cuánta gente le han engañado con lo natural? ¿Decir lo natural es no preguntarse más cosas? Al revés, amigos. Dentro de lo que llaman natural, hay muchas cosas que superan con creces a lo paranormal. Lo importante es tener la mirada y el esfuerzo para encontrar esas claves. Y en fin, que a mí cada día me apasionan más todas estas cosas porque soy un absoluto ignorante, cada vez sé menos y cada vez hay tantas áreas de las que quiero aprender y que están en vanguardia. Y esas áreas estarán fundamentalmente a lo largo de todo este año en nuestro programa. Queremos saber, aprender, instruirnos y compartir esa sabiduría entre todos. Pero ahora, compañero Noel Calero, cambiamos el tercio, también las sombras están en Milenio 3. Bueno, aunque esto no son sombras exactamente, aunque es un tema mucho más inquietante. La muerte, y agradezco también todo el impacto tremendo que tuvo el debate de experiencias cercanas a la muerte que hicimos en Cuarto Milenio. Gracias por ese milagro de hacernos continuar en la televisión 7 temporadas después. Y esto de alguna forma sale a colación de todas esas investigaciones. Esto dará para mucho, imagino. Yo nunca lo había oído. Una vez más, y esto es lo importante, las vías diferentes de contacto de este programa nos proporcionan información. Información que a veces llega a buen puerto, que se convierte en voces, en testimonios. Alguien nos hablaba desde un complejo hospitalario de investigaciones, de observaciones médicas, y yo me quedé muy sorprendido, espero que vosotros también. El titular sería: aquellos que deciden el minuto en el que van a morir. Y fijaos que de hospitales hemos hablado mucho, a todos los niveles. Desde el hospital abandonado, donde parece que hay ecos de otras historias. ¿Veis? Esos son temas, no voy a decir más sencillos, sí, desde luego, más espectaculares, que calan en todo el mundo, pero que al final se quedan en un limbo. Pueden ser interpretaciones, sugestiones o algo de verdad. Son como destellos en el fondo de otra realidad. Hospitales también para hablar de extrañas experiencias con moribundos, por ejemplo. Muchas enfermeras, mucho personal de noche en hospitales a los que mandamos un fortísimo abrazo ahora mismo, que ven cómo se pulsa la luz de una habitación, llegan allí y es una habitación vacía, que no hay nadie, pero han llamado desde ella. Recientemente, minutos antes, había muerto una persona. El mundo del hospital es un mundo donde hay un archivo paralelo siempre, un archivo que solo se cuenta entre pasillos, entre profesionales, un mundo al que no accede el común de los mortales, al que no accedemos. Y esto es como otra piedra, como otro peldaño. Carlos Largo, compañero, tienes tú toda la información y has hablado con la protagonista de esta historia, sorprendente como pocas. Pues nuestra amiga se llama Covadonga Iker, es médico de familia y trabaja actualmente en la UBI, en el servicio 061 de la provincia de Almería. Ella, como comprenderás, ha visto fallecer a mucha gente en los hospitales en los que ha trabajado. También nos ha dado a conocer su punto de vista sobre la muerte, esa muerte de la que hablabas y que, bueno, pues en ocasiones vemos como algo traumático.
Ella opina que es algo totalmente normal y que es un estado o un paso en el que incluso las personas que fallecen se les llevan a terminar los dolores justo en los momentos previos en el que se marchan y que incluso llegan a sonreír. O sea que hay una muerte plácida, hay toda una ritualística, Carlos, toda una historia, toda una serie de escritos, pero lo que no había era testimonios, digamos, muy recientes, ¿no? De observación por parte de un médico, por parte de alguien de ese mundo cerrado. Por fortuna, muchas veces la persona parece que va pues hacia esa luz, o hacia esa conciencia, o hacia ese apagarse el interruptor, cada uno que ponga lo que quiera, pero que va en paz, por muchos que sean los dolores, la angustia, el desapego que existe con todo lo material. Hemos recibido a lo largo de los tiempos muchísimos testimonios de personas que sienten cómo les envuelve una gran paz, una gran sensación de armonía. Pero claro, esta mujer nos trae casos concretos. Uh-huh. Ejemplos, por ejemplo, como el del hospital de Galdácano, en el que trabajaba hace unos años, en Vizcaya. Estaba haciendo una guardia y de repente pues ingresa un hombre bastante mayor, estaba agonizando, estaba muy enfermo, muy cercano a la muerte, y le monitorizan. Este hombre tenía 6 o 7 hijos, tal y como nos comenta, y es el primer caso que ella nos ha hablado de un hombre que eligió el momento exacto en el que quería morir. Entonces lo ingresamos, o estaba ahí en observación, en urgencias, monitorizado, y este hombre tenía bastantes hijos, no sé ahora mismo si decirte si eran 6 o 7 hijos. El caso es que el hombre entró agonizando casi al borde de la muerte, que pensábamos que nos iba a dejar en cualquier minuto de eso, según entró por la puerta de urgencias. Y cuál fue nuestra sorpresa cuando pasaban las horas, y el hombre seguía allí aferrado a la vida, vamos, con uñas y dientes, monitorizados con un latido débil y a 30 latidos por minuto y respirando, hasta que entró el último de sus hijos. Ya cuando estaba él rodeado por todos sus hijos, es cuando el hombre ya tranquilo, ya pues definitivamente falleció. La sensación, Carlos, de que había cierto control o cierta incluso influencia sobre el fenómeno de la muerte, que nos parece siempre inexorable, repentino, incontrolable, ¿no? Y esta mujer, imagino que a raíz de esos casos en Galdácano empieza a prestar una atención especial a sucesos parecidos y empieza a anotarlos, a registrarlos, y claro, su archivo nos deja boquiabiertos ahora mismo, ¿no? Uh-huh. Nuevamente en Almería, que es la ciudad en la que actualmente trabaja, se encuentra un caso sorprendente. Una mujer de unos 90 años de edad pues fallece a raíz de un permiso, digamos, llamémoslo así, que le dan los hijos. En este caso Covadonga recibe un aviso domiciliario, se acerca a la casa de esta anciana, era maestra, como decimos tenía unos 6 o 7 hijos también nuevamente, y ella pues dialoga con la familia. La paciente en este caso no había fallecido todavía, y son unas palabras del hijo mayor las que le permiten marcharse de este mundo. Lo escuchamos. Con sondas, con pañales, le habían dado de alta 9 meses antes en el hospital y pensaba que iba a fallecer en 2-3 días. Con la sorpresa que la mujer pues pasaban los meses. Entonces yo les dije, ¿le han dado permiso a esta mujer para dejar el mundo este? Y me miró toda la familia con una cara como diciendo, a mí, pensando, esta mujer por mí debe estar loca, o dice unas cosas como no un poco raras. Pero bueno, insistí tanto que el mayor de sus hijos allí, que estaba en el domicilio, pues me hizo caso. Fue donde su madre y le dijo algo así como, mamá, no te preocupes, ¿qué te puedes ir? Yo me voy a hacer cargo, no te preocupes, que yo voy a cuidar de todos tus nietos, de tus hijos, de mis hermanos, así que te puedes ir tranquila. Y no llegó ni a 20 minutos, la mujer también falleció. Aquí lo curioso, entre otras muchas cosas, claro, es cómo esta profesional del mundo de la UBI, ni más ni menos, ese mundo donde está la delgada línea roja entre la vida y la muerte, Santi Javier, se refiere un poco a, no sé, a ideas o conceptos como muy antiguos, que hemos escuchado en las tradiciones arcaicas más profundas, por ejemplo, de España, el permiso para morir.
esto viniendo del ámbito médico implica la permanencia, ¿no?, de muchas creencias poderosísimas que influyen hasta en ese momento cumbre. Me parece maravilloso e impresionante, sinceramente, no sé a vosotros. Hombre, la verdad es que, como muy bien has dicho, los profesionales que tienen contacto directo con la muerte todos los días tienen un conocimiento directo que va mucho más allá de cualquier cosa que se pueda aprender en las facultades o en los libros. Y realmente es curioso cómo muchos de los conceptos que entre enfermeras, entre médicos, entre personal que trabaja en esos centros y en esos puestos en concretos, pues hasta hace muy poco se contaban en voz baja o eran cosas que formaban parte de alguna forma de la mitología de la profesión. Determinados científicos y determinados doctores actualmente están investigando sobre precisamente la casuística y digamos, la incidencia estadística de este tipo de cosas, intentando mirarlo desde una perspectiva completamente objetiva y darle al fenómeno en sí pues la entidad que tiene, que va mucho más allá de lo anecdótico o de lo folclórico. Javier, incluso estaríamos hablando de ese umbral, de esas experiencias previas a la muerte, en las que también hay mucho registro, incluso por parte de médicos como el doctor Vila y demás, de esas personas que o sonríen o miran a un punto fijo de la habitación, o parece, porque a veces no pueden verbalizar lo que están viviendo, en otras ocasiones sí, que reconocen, pero no en una luz, no en un túnel, no en un lugar lejano, sino en la habitación, a seres queridos ya fallecidos. Sí, serían fallecidos anteriormente, seres muy próximos, desde los padres, por ejemplo. Siempre, además, en este tipo de ocasiones suele aparecer la madre. Es la persona que le dio la vida y que ya se marchó, es la que viene a recoger a esa persona, hombre o mujer, para llevársela al otro lado. Es tan constante, tan repetitivo, que da la impresión de que en ese trance que es el más importante que uno puede tener después del nacimiento, uno recurre a las sensaciones, a los estímulos, en fin, a las chispas primordiales, y la chispa primordial es la de la madre. Fíjate, Iker, que cuando tuvimos ocasión en Cuarto Milenio de entrevistar en su día a Peter Fenwick, que es uno de estos médicos a los que me refería, me llamó mucho la atención una cosa que nos contaba y nos puso los pelos de punta. Y es que efectivamente eso sucede en la mayor parte de los casos. Se dan esas personas cercanas o queridas que ya han pasado al otro lado y que vienen a buscarte, pero detectó que en personas que habían llevado vidas, digamos, poco regulares, miembros de la delincuencia organizada, por ejemplo, criminales de guerra, etcétera, etcétera, de repente lo que percibían era como que venía alguien, y no precisamente en tono amistoso, a pedirles cuentas en ese último momento. Y la verdad es que justo cuando describió esa parte de la casuística, al equipo nos impresionó muchísimo. Pero esta mujer de la UBI, que ha recorrido varios hospitales, que ha observado atentamente y que no tiene miedo a contarlo, tiene más casos para nosotros, Carlos. Sí, además nos comentaba que esta tarde, hablando con otra compañera, verificaba que este tipo de experiencias no solo las ha vivido ella. Nos relataba una historia de un hombre de mediana edad que precisamente comentaba en vida que moriría justo después de que casara a sus tres hijas. Pues una vez más, fruto de la casuística, este hombre fallecía cuando su tercera hija se casaba. Y de hecho, la imagen que, bueno, pues me ha puesto los pelos de punta es que el aviso domiciliario les llega cuando la hija tiene el vestido de novia recién puesto. También vamos a conocer otra historia, Iker, que conoció en primera mano Covadonga. Se trata de una mujer de unos 70 años, nuevamente es un aviso domiciliario el que le llega a nuestra amiga. Y bueno, se trata de un caso en el que esta anciana decide no el momento exacto, sino el día de la semana en el que quiere morir. ¿Por qué? Por una sencilla razón. Ella quería que se la enterrase un domingo. Que la mujer se ha ido a echar la siesta y que no se despierta. Bueno, pues vamos para allá y efectivamente la mujer está muerta. Y entonces nos comenta, esto fue un sábado 3:30, 4 de la tarde, y nos comenta la hija, dice: fíjense que el sábado pasado se echó la siesta
y como pues durmió más tiempo de lo habitual, la mujer se despertó el sábado anterior diciendo, uy, qué tarde se me ha hecho, dejaré lo de morirme para el sábado que viene. Y entonces cuando nos dijo esto el familiar, nos quedamos todos como atónitos, pues la mujer es que quería ser enterrada en domingo, entonces su afán era morirse en sábado a una hora apropiada para poder ser enterrada en domingo, y que no se le haga muy tarde porque entonces se le entierra el lunes. Claro, el sábado anterior la afirmación de su madre le había parecido algo así como, bueno, cosas de señoras mayores, bueno, el sábado que viene me voy a morir. Bueno, pues efectivamente, al sábado siguiente falleció. ¿Se puede de alguna forma controlar la muerte? ¿Se puede decidir en ese umbral en qué parte de la frontera quedarnos? Parece increíble, ¿no? Me gustaría mucho, Carlos, recopilar de cara al final del programa también cuestiones de nuestros oyentes sobre esto, si conocen más casos o si les parece un simple cúmulo de casualidades. Sea lo que sea, lo interesante es que de ese círculo cerrado casi nunca sale nada. Y yo aplaudo enormemente a las personas que se atreven a salirse del redil y a contar historias que quedan siempre eso, en esos cenáculos, ¿no? Somos público con ganas de aprender y queremos saber. De todo lo que nos ha contado Covadonga, creo que hay algo, Carlos, que ya tiene tintes antropológicos, que tiene tintes ritualísticos y que se entremezcla con, bueno, muerte, UBI, cableados, enfermedad, o sea, cosas modernas, ¿no? Y de repente, en mitad de todo eso, surge con una fuerza, como un magma primigenio, el rito, la fuerza del rito y el material del rito. No digamos de qué material se trata, porque creo que la historia es de verdad no sé, de novela, pero real, y parece que relativamente habitual. Pues simplemente daremos el nombre de un hospital, el Hospital del Poniente, en El Ejido, Almería. Ahí hay una creencia, como tú decías, que actualmente se sigue utilizando. Creo que son los devotos de Virgen del Carmen, en el hospital aquí, en el Hospital de Poniente, en el Hospital del Ejido, pues eso, pues personas mayores que están allí y que están ahí pues pasando, que les cuesta, digamos, pasar la puertilla hacia la muerte, y siempre hay alguno, ¡ay, la tierra! Entonces van para afuera, cogen tierra de allí mismo, de los jardines que hay en los alrededores del hospital, y le ponen tierra debajo de los pies, y fallecen. Dicen, para que mueran tranquilas las personas, venga, vamos a ponerles tierra. Y mueren con la tierra bajo los pies. Estoy absolutamente seguro, compañeros, de que nuestro amigo José Luis Cardero, el antropólogo, tendría mucho que decir, porque es como si en ese mundo frío, hospitalario, aséptico, alejado de la madre tierra, en el fondo todo tiene que ver, ¿eh? Javier hablaba del arquetipo de la madre, de la diosa madre de alguna forma, de la diosa de la fecundidad, apareciéndose casi siempre en estas experiencias próximas a la muerte. Pero es que lo de la tierra es como un bucle, ¿no? Es como si en algo que ni siquiera racionalizamos, en algo subterráneo, en lo más profundo de las capas de cebolla de nuestro cerebro de alguna forma, estuviese ahí pulsante. Tocar la tierra parece, para algunos será una tontería, pero no creo que lo sea, ¿verdad, compañeros? No lo es volver de nuevo a la esencia, el suelo, la tierra, en fin, eso que nos ha acompañado a lo largo de toda la vida. En el momento de despedirnos de ella, de dar el paso hacia la puertita, como decía nuestra amiga, se convierte en una necesidad vital, en algo fundamental. Por eso hay que respetar ese tipo de creencias. Yo aplaudo que en este hospital, en fin, permitan a esos pacientes llevarse ese pedacito de tierra hasta la cama de su hospital. En otros lugares quizá más deshumanizados o más racionales, entre comillas, quizá no lo permitirían, y lo que están haciendo es darles el permiso para una muerte feliz, que creo que es importante. Pues una vez más, compañero Carlos Largo, pues ponemos hoy una pica en Flandes, abrimos un surco, un conocimiento que no teníamos, una historia que ocurre en España, y quiero agradecer enormemente a Covadonga Herrera su participación, que nos cuenten más cosas, y si algunos amigos del ámbito de la medicina se atreven a más, pues más aprenderemos todos, sabremos de esos ámbitos misteriosos. Vamos a ir enseguida, bueno, ya, con la actualidad digital. Qué contraste, ¿eh? La tierra en los pies para la buena muerte, y ahora lo digital. Así es este programa. Por cierto, que hablando de lo digital, quiero agradecer a todo el público que no solo ha hecho del podcast de Cuarto Milenio un acontecimiento, mañana por supuesto nos veremos,
sino un abrazo a todos los amigos. Quiero hacerlo públicamente además, que hacen la página de Mi Tele, que es la plataforma de Mediaset de todos los programas. Quiero mandar un abrazo a quienes hacen esa página, quienes seleccionan las cosas, y gracias por supuesto a los usuarios que hacen de Cuarto Milenio el contenido más descargado y más visto de toda esa plataforma, por lo menos de momento. Lo agradecemos enormemente, gracias por esa vida digital que también nos dais. Gracias de todo corazón y para todo el mundo. Por eso, como homenaje, las noticias con nuestro cronista de píxeles, Diego Marañón. Milenio Red, toda la información digital del mundo del misterio. Un equipo de arqueólogos españoles dirigidos por el investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, José Manuel Galán, viajaron el pasado lunes a Egipto para continuar con el proyecto Yehuti. En la 11ª campaña, que ahora comienza, las excavaciones explorarán el área de las tumbas de Yehuti y Eri, dos altos dignatarios de la corte egipcia. Me gustaría recordar a los oyentes que tenemos una página web que es www.excavacionegipto.com, desde la cual nos pueden seguir en un diario online. Pueden seguir nuestros descubrimientos y actividades en casi tiempo real. En efecto, los trabajos podrán seguirse a diario en la página web del proyecto, que se actualizará desde Luxor. El diario de excavación describirá con texto y fotografías las tareas y descubrimientos que se vayan realizando para que los navegantes puedan seguir en tiempo real cómo se desarrollan los avances. Asimismo, la página incluye un vídeo sobre las tareas acometidas en la campaña del año pasado. En la sección Visita las tumbas, un viaje virtual alrededor de la tumba de Yehuti permite ver la complejidad de los monumentos funerarios. Nunca lo hemos tenido tan fácil para darnos un paseo por los rojizos paisajes de Marte. Con todo lo enormemente inspiradora que parece la superficie marciana, es una zona brutal e inhóspita para los humanos. Es frío, es seco, es desolador. La NASA sigue sorprendiendo con sus aplicaciones para dispositivos móviles y lanza Mars Images, una aplicación que envía fotografías de Marte directamente a smartphones. Esta novedad, totalmente gratuita, se nutre de los archivos de los diversos rovers que se encuentran repartidos por el planeta rojo. Las imágenes que estos van tomando, una vez recogidas, pueden ser descargadas directamente desde la aplicación. Se trata, por tanto, de una vía directa con los robots que se encuentran explorando Marte, una oportunidad única de contemplar sin intermediarios las maravillas que se ocultan en nuestro planeta vecino. Otra noticia que esta semana copaba los titulares de varios medios digitales es la aparición de Vermeer, un nuevo proyector holográfico desarrollado por Microsoft que genera hologramas que se parecen mucho a lo que todos hemos visto en la Guerra de las Galaxias, cuando la princesa Leia aparece flotando en el aire enviando su mensaje de auxilio. Ayúdame, Obi-Wan Kenobi. Eres mi única esperanza. ¿Qué es eso? ¿Qué es? Te ha hecho una pregunta. ¿Qué es eso? Ayúdame, Obi-Wan Kenobi. Eres mi única esperanza. El dispositivo produce una ilusión óptica que puede verse desde cualquier punto sin necesidad de usar gafas especiales y sin que exista una pantalla o un cristal de por medio. Vermeer, que proyecta unas 3000 imágenes por segundo, es visible a lo largo de 360 grados y puede ser tocado sin problemas. De hecho, es posible que el sistema reconozca esos toques y reaccione en consecuencia. El proyector se encuentra en fase experimental, por lo que aún existe un gran margen de mejora en aspectos como el parpadeo de las imágenes o su complejidad. La incertidumbre generada por la amenaza de proliferación nuclear y el calentamiento global ha provocado que esta semana el Boletín de Científicos Atómicos adelantase un minuto su cuenta regresiva para el apocalipsis. Escuchamos a Robert Scolow, miembro de esta asociación. El mundo está en aprietos. Mucha gente quiere vivir mejor de lo que vivimos ahora, en un planeta de tamaño finito. No es tan grande como nos gustaría que fuese. Y tenemos problemas con nuestra atmósfera, con nuestros bosques, con nuestros océanos, con nuestro sistema político, nuestros valores, y será increíblemente difícil superarlo para el resto de este siglo y más allá. El simbólico reloj del apocalipsis, cuyos movimientos pueden seguirse en internet, marca ahora las 12 de la noche menos 5 minutos, lo que metafóricamente nos sitúa a 300 segundos del temido cataclismo nuclear. Así lo hacía público esta semana Alison McFarlane, presidenta de la asociación que en 1947 creó el reloj del fin del mundo para ilustrar la inminencia de una catástrofe atómica. Con esta modificación, el reloj del juicio final recupera el minuto que había perdido en enero de 2010, última vez que sus agujas habían retrocedido 60 segundos. Desde que el simbólico reloj fue creado, su inquietante cuenta atrás ha sido ajustada 19 veces.
Milenio Red vuelve en 7 días con más enlaces interesantes. Mientras tanto, y gracias como siempre a Guillermo León, podéis seguir la pista de estas 4 historias desde ikerjimenez.com. El misterio continúa en la red. Están pasando muchas cosas en el mundo. Es curioso observar los informativos porque, evidentemente, es una selección de cosas y uno a veces se pregunta qué está pasando de verdad de fondo. Estamos en la cultura de lo hiper rápido, hiper resumido, hiper flash. Queremos siempre nuevas cosas, nos hemos olvidado de lo que se dijo ayer. De alguna forma, incluso el sistema de los muros de Facebook o de cosas parecidas tienen esa rapidez para lo bueno y también para el absoluto olvido y la descontextualización. La sección de Santiago Camacho de Conspiraciones es un clásico desde el 2002, desde el inicio, hace una década, parece mentira, del Milenio 3, precisamente porque intenta hacer lo que pocas personas hacen, ahondar en conceptos, hilar tramas y quizá aproximarse a una verdad convulsa porque parece que está ocurriendo algo en torno a lo nuclear, evidentemente, y Santi tiene más datos que es difícil escuchar en otro lugar. Santi, todo tuyo. Pues sucedió hace muy pocos días, el pasado día 11, en las calles de Teherán. Mustafa Ahmadi Rosnan, un científico nuclear de 32 años, moría a consecuencia de un atentado con bomba. Nos lo contaban así nuestros compañeros de Hora 14. El atentado registrado a primera hora en Teherán, la capital iraní, que ha costado la vida a un científico que trabajaba en la principal planta nuclear del país. Se sabe poco más sobre lo que ha pasado, solo que el gobierno de Irán acusa a Israel y que no ha respondido. El científico y profesor universitario Mustafa Ahmadi Rosnan, de 32 años, fallecía al estallar la bomba dosada en su vehículo por un individuo que viajaba en una motocicleta. Rosnan era uno de los responsables de la planta nuclear de Natanz, la mayor de Irán, situada en el centro del país. Esta no es la primera vez que científicos vinculados al programa nuclear iraní han sido objetos de atentados. Hace justo 2 años fue asesinado otro conocido científico nuclear. El organismo iraní de la energía atómica acaba de señalar mediante un comunicado que su camino nuclear es irreversible a pesar de la presión internacional. Efectivamente, una calle atestada, en uno de esos atascos de tráfico que parece ser caracterizan a las calles de Teherán. Rosnan estaba allí con su coche y de repente se acerca una moto que para a su lado, le adosa en la misma puerta del conductor lo que parece un imán de gran tamaño, sale corriendo y apenas 2 segundos después ese artefacto estalla y se lleva la vida del científico. Como muy bien decían nuestros compañeros de informativos, no ha sido el único caso. En los últimos años han muerto 4 científicos del programa nuclear iraní y uno de ellos se ha salvado por los pelos en un atentado fallido utilizando este mismo sistema, pero que él se dio cuenta rápidamente y pudo salir del coche antes de que detonara el artefacto. Por supuesto, el régimen iraní ha echado la culpa a sus 2 grandes enemigos, Estados Unidos e Israel. La Casa Blanca ha negado vehementemente toda participación y además ha hecho una condena absoluta del asesinato. En Israel, digamos que la negación ha sido bastante más vaga y de hecho hasta un portavoz militar apuntó lo siguiente, dijo: no sé quién se ha vengado del científico iraní, pero desde luego yo no voy a derramar ni una sola lágrima. Lo realmente curioso, y de hecho en algún momento ampliaremos este tema, es que la profesión de científico, no solamente en Irán, se ha convertido en los últimos años en algo de alto riesgo. En los últimos 10 años han muerto decenas, y repito, decenas, y no estoy exagerando la cifra, de científicos de determinados campos: microbiología, armamento químico, armamento biológico, guerra psicológica, tecnología nuclear, prácticamente en todos los países: Rusia, Estados Unidos, Reino Unido, Australia. Ya te digo que ampliaremos el tema, pero lo realmente curioso es que esto no es la primera vez que sucede y muy cerca también del entorno de Israel. Tendríamos que trasladarnos a finales de la década de los 50, cuando el presidente Nasser, también en pendencias con el Estado israelí,
contrata a un personaje realmente fascinante, Otto Skorzeny, al que muchos atribuyen la paternidad de la red Odessa para salvar a los antiguos SS y colocarlos en diferentes países del mundo bajo identidades falsas, con un doble cometido. El primero es entrenar y dar entrenamiento de comandos a sus tropas de élite, pero el segundo es reunir a los antiguos ingenieros de cohetes de la factoría de Peenemünde, a orillas del Báltico, donde se desarrollaron las V1 y las V2, para crear su propia tecnología de misiles. Así, en un lugar secreto de Egipto, se crea la Factoría 333, un sitio donde se reúnen las que fueron algunas de las mejores mentes en el campo de la aeronáutica, de los cohetes, de los misiles, de la Alemania nazi, traídos prácticamente de todas partes del mundo por este hombre que había contribuido precisamente a que se fugaran y a que no cayeran en manos de los rusos o de los americanos, que se los estaban lógicamente rifando para que contribuyeran a sus respectivos programas espaciales y de armamento. Lógicamente, el Mossad, que no se le escapa absolutamente nada, se entera de que esta Factoría 333 está en funcionamiento y está desarrollando esta tecnología, y decide tomar cartas en el asunto. Entre todos sus agentes escogen a Wolfgang Lotz. Wolfgang Lotz es un judío de origen alemán que tiene un aspecto de ario absolutamente impecable, alto, rubio, ojos azules, y le dan una identidad de antiguo soldado de las SS. Lo consiguen dotar de documentos falsos, de una vida absolutamente impecable, le hacen entrevistarse con decenas de supervivientes de campos de concentración para que sepa detalles íntimos de cómo funcionaban los establecimientos, anécdotas, etcétera, etcétera, para que tuviera temas de conversación, y se infiltra en los ambientes de los alemanes del Cairo. Durante 3 años, él asiste a fiestas, alterna con la florinata de la sociedad germana de la capital egipcia, se convierte en un personaje popular y recaba nombres, datos, direcciones, etcétera, etcétera, y con ellas, en 1962, el Mossad inicia lo que se llamó la Operación Damocles. La Operación Damocles consistió precisamente en 2 cosas. Primero, el asesinato selectivo de algunos de estos ingenieros y científicos, y de otros que resultaban o más difíciles de encontrar o estaban más protegidos, chantajearles amenazando a sus familias, incluso secuestrando a sus familiares, y de esta forma presionarles para que abandonaran el proyecto. El problema llega cuando en 1962, a finales de año, en Suiza, 2 de estos agentes son capturados por las fuerzas de seguridad del país, Joseph Bengal y Otto Jolik, que estaban intentando amenazar a Heidi Goerke, que era la hija de un científico alemán especialista en electrónica y que era el que iba a diseñar los sistemas de guía de estos misiles. Lógicamente se destapa absolutamente toda la operación. El escándalo internacional es mayúsculo, pero eso sí, en 1963 se cierra la Factoría 333 sin que Nasser vea uno solo de sus misiles terminados. Así que a veces, para entender lo que sucede en las noticias, no hay más que repasar un poquito los libros de historia y las hemerotecas, porque rara vez algo sucede por primera vez. Lo dice como sentencia y muy bien Santiago Camacho. Nada sucede por vez primera, siempre echando atrás las manillas del reloj y los archivos, sobre todo, nos encontramos con raíces de cosas y argumentos. Qué interesante es ver la historia de esta forma, qué interesante, Santi. Yo no sé si esto tiene de conspiración también algo o no. Sé que mi amigo Javier Sierra, en su eterna búsqueda del misterio, es curioso este oficio, Javier, uno busca el misterio, los misterios se entremezclan en la vida, pero uno no deja de soñar con nuevos proyectos. Yo sé que a ti la luna te llama especialmente la atención, sé que todo lo que está en torno a ese mundo extraño, ese satélite extraño, te cautiva. Y me hablabas, tenías mucho interés en contarnos a todos, y te vamos a escuchar muy atentamente, sobre algo que tiene que ver con ese matrimonio, no sé si bien ha venido o no, entre los rusos
¿Y la Luna qué ha pasado? Bueno, en este caso no es nuestra luna más inmediata, es la luna, una de las dos lunas de Marte, en este caso es la luna Phobos, que tenía que en estos momentos estar, bueno, a punto de recibir una misión rusa que por desgracia no va a llegar nunca. Es más, dentro de 16 horas esa nave espacial rusa va a reentrar en nuestra atmósfera y va a caer probablemente a unos 400 kilómetros, al menos eso dice la agencia Roscosmos de Moscú, a unos 400 kilómetros de la costa chilena. ¿Qué es lo que ha sucedido? Bueno, lo que ha sucedido es lo siguiente. Una nave de 14,6 toneladas, la Phobos Grunt, que significa suelo de Phobos, bueno, pues va a reentrar después de que fallase su puesta en órbita y su lanzamiento hacia territorio marciano. No está, por lo tanto, en ese vacío cósmico de 566 millones de kilómetros que separan el planeta rojo del nuestro. No va a llegar nunca a la luna de Phobos, no va a desentrañar sus misterios, no va a tomar tierra en la luna de Phobos, ni tomar muestras del grunt, del suelo de Phobos, ni vamos a saber finalmente, lo que hay en ese lugar. Los rusos llevan años obsesionados con la luna de Phobos y esto es muy llamativo porque sus homónimos americanos y ahora los nuevos partícipes en la carrera espacial, que son los chinos, no parecen especialmente interesados en una luna pequeña, deforme, que tiene un comportamiento singular, eso sí, dentro del sistema solar, puesto que su órbita es mucho más veloz que la de cualquier otro cuerpo celeste conocido en nuestro vecindario cósmico, pero los rusos se obsesionaron con ello ya en los años 50. Uno de los padres del programa espacial soviético, Joseph Losky, se fijó en esa luna y apostó que probablemente las características de su forma y de su velocidad en torno al planeta rojo se debían a que se trataba de un cuerpo hueco, por lo tanto artificial, y por lo tanto quizá una nave extraterrestre a la deriva que merecería la pena investigar. Esto parece ciencia ficción, Iker, pero a los rusos les ha motivado mucho. Tanto que en los años 1988 y 89 ya mandaron dos naves que fracasaron en su empeño. Una, Phobos 1, ni siquiera llegó a su objetivo, le ha pasado como a esta Phobos Grunt. Pero la otra, Phobos 2, sí alcanzó la luna de Phobos y en 1989 nos envió algunas de las imágenes más sorprendentes que hasta entonces habíamos visto de ese minúsculo punto en nuestro vecindario. Pero fíjate, ocurrió algo. La Phobos 2, en septiembre de 1989, deja de funcionar después de obtener dos fotos extrañas. Una es una imagen de un objeto junto a la Luna de 20 kilómetros de largo por 1,5 kilómetros de ancho, una especie de sombra blanca cuya naturaleza jamás se aclaró, y la otra es una sombra que algunos pensaron que era de la Phobos 2, pero por el aspecto de la sombra no se correspondía a la anatomía, a la morfología de la nave, y que otros terminaron pensando que se trataba de la sombra, de un vehículo extraterrestre que estaba cerca de esta misión soviética. Las fotos las vimos en Europa, en la Europa previa al desmembramiento y a la caída de la Unión Soviética, gracias a una cosmonauta que en 1991 se las llevó a un congreso de ovnis en Tucson, Arizona, y contó a los medios de comunicación qué es lo que había sucedido con esas imágenes. Si te parece, escuchamos ese documento. Por supuesto. Cuando el satélite se acercó a Marte, consiguió tomar una última fotografía de la luna marciana. El satélite logró aproximarse muy cerca del planeta y en ella podemos ver un objeto extraño. Y también otra imagen muestra una gran sombra sobre la superficie de Marte. 3 días después de recibir estas imágenes, se perdió la comunicación con la sonda. Parece, Javier, de película de ciencia ficción espacial, y estoy recordando, quizá me equivoque, pero no es Phobos y Deimos, no son Phobos y Deimos los que tienen esa leyenda
de nombre impuesto por una extraña sincronicidad a través de los viajes de Gulliver, si no recuerdo mal, de Jonathan Swift. Así es. Es una historia apasionante que tiene que ver con Phobos y Deimos, espanto y terror. Exactamente, son los dos nombres que se les dieron a estas lunas de Marte y que no se descubrieron hasta fecha relativamente reciente, pero en los viajes de Gulliver ya se describe la existencia de estos dos satélites e incluso su rotación. En fin, Jonathan Swift, el autor de este libro, tenía alguna clase de información privilegiada que ninguno de sus contemporáneos poseía y que volcó en clave de ficción en esta obra. Es un misterio más a añadir, porque fíjate que este asunto de las Phobos y especialmente de la Phobos Grunt, que por desgracia ha fallado en su misión y que veremos caer dentro de 16 horas, forma parte también de una extraña maldición que rodea últimamente al programa espacial ruso. Tanto es así que fíjate, en los últimos 4 meses son 3 las naves que están reentrando en la atmósfera. Una es una americana, la WARS, que entró en nuestra atmósfera en septiembre, otra en octubre, que fue un satélite alemán, el Rosat, pero en el cómputo soviético la cosa es mucho peor. En el 2011 la agencia Roscosmos ya ha hecho públicos los datos de que de 32 lanzamientos, 5 han fracasado, entre ellos este de la Phobos Grunt. Algunos hablan de sabotaje. De hecho, el director del programa espacial ruso piensa que por influencia exterior están teniendo todos estos problemas. Ahora bien, ¿quién está detrás de estos sabotajes? ¿Y por qué, curiosamente, estos sabotajes o estos fallos, vamos a hablar de estos fallos, que es lo que son sin lugar a dudas, se han cebado especialmente con las naves a Marte? Y una cosa más, Javier, ¿sabemos algo de esas fotografías, de esas imágenes previas a la caída del muro de Berlín, tan de novela del cosmos y de la ciencia ficción? ¿Fueron exageraciones? ¿Sigue su enigma? ¿Nadie dijo nada después de ellas? Bueno, hubo intentos de explicación y se habló de fallos en la telemetría y en el envío de esas imágenes. Se habló de causas naturales, aunque nadie supo explicar qué clase de causas naturales pueden provocar la confusión con un objeto de 20 kilómetros de largo. Pero las fotos son oficiales, son auténticas, no están sometidas a manipulación y el misterio en torno a ellas, desde luego, permanece. Son fotos misteriosas. Pues del misterio en el cosmos, Noel Calero, compañero, rompemos en la recta final y nos marchamos con mensajes de nuestra audiencia. Mensajes, compañero Carlos Largo, en este tema tan polémico que ha sido el dossier central. Y por supuesto, gracias por todo el apoyo en las diferentes vías de contacto. Ya sabéis que en Facebook estamos en La Nave del Misterio y en ikerjimenez.com, donde coordina todo nuestro compañero Guillermo León, que seguro que él está muy atento también a Phobos, porque él tiene, algún día contaré la historia, la extraña historia de las instalaciones secretas de Guillermo León en la provincia de Sevilla. Pero eso, amigos, eso será otra noche. Mensajes, Carlos. Pues como decía, nos han llegado numerosas historias vinculadas a estas experiencias con la muerte. Por ejemplo, Alberto Arróspide nos decía: mi abuela murió conmigo en este hospital y tengo una historia y fotos sacadas en su casa que mi madre no quiere ni ver. David nos decía: mi suegra falleció de un cáncer terminal, con muchos dolores. El día que falleció la bajaron a hacerle una diálisis. Entre gritos y dolores de golpe, cuando la levantaron de la camilla para sentarla, se giró, miró a mi mujer y a mi suegro, le sonrió y falleció a los 5 minutos siguientes. Monse de Barcelona: hola milenarios, felicidades en primer lugar a Iker y a Carmen por su pequeña alma. Saludos a Santi y a Javier. Muchas gracias, por cierto, a todos los que están enviando esa energía positiva. Lo digo de parte de Carmen y de Alma, que no están muy lejos de este estudio cero, o están en este estudio cero. Y de verdad, en todos los medios, en todos los mails, en el blog de Carmen, en el mítico blog de La Nave de la Moda, ese lugar tan curioso, gracias a todo lo que nos decís, lo sentimos de verdad. Y para nosotros toda esa energía existe, así que os devolvemos las gracias con toda la emoción, por supuesto. Monse nos decía: he trabajado muchos años con enfermos terminales y corre la leyenda de que en cuanto sobrevuela una mosca al enfermo o hay en la habitación una, no tardará en fallecer, y así ha sido en muchas ocasiones que he presenciado, incluso el de mi propia abuela. Leyenda, casualidad, no sé, pero siempre ocurre. Bueno, esto es muy curioso, Santi y Javier, tiene que ver un poco también con los signos de mal augurio que vemos que están tan implantados, son tan fuertes que ni siquiera lo aséptico de un hospital
puede rechazarlos del todo, ¿eh? Las personas, por muy científicas que sean, se fijan en estas curiosas cosas, ¿no? Y cada civilización y cada cultura tiene sus signos distintos de mal augurio. Lo que para unos son las moscas, como decía esta oyente, para otros son pájaros, son serpientes, son arañas. En fin, un día podríamos repasar, quizá con un buen antropólogo, todos estos signos de bueno y de mal augurio. Oye, qué buen tema, Javier, lo vamos a hacer. Y permitidme una cosa más, fíjate, cuando hablaba Enrique, por ejemplo, de la luna, la mujer, la menstruación, y muchos oyentes nuestros pues nos daban detalles de tradiciones que están ahí, que no son malas, que es nuestra cultura y se han seguido por algo. Bueno, pues yo me acuerdo de una anécdota que intento contar en 20 segundos, pero que es tremenda. Quizá muchos recuerden el rodaje que hicimos con lobos. Pues nos decían, y además se remitían, digamos, de alguna forma a casos concretos, al peligro enorme de la mujer con menstruación rodando cerca de lobos. El lobo podía ser muy manso o el lobo podía estar más o menos controlado, pero cuidado, había que informar si la mujer tenía la menstruación, porque había un cambio en el comportamiento hacia lo agresivo. No deja de ser curioso. Kirilis nos hacía una pregunta, nos decía si alguien sabe por qué en algunos cementerios, en las tumbas y nichos, se pone un tarro abierto. Pues yo no tengo ni la menor idea, yo no sé si Santi y Javi saben algo. No, de hecho en algunas culturas, pero no encima, sino dentro, pues sí se puede colocar una urna para colocar algún ajuar para el muerto, pero desde luego no. Bueno, eso viene desde los vasos, efectivamente, canopes, ¿no? De las antiguas culturas etruscas, egipcias, pero yo, a nivel moderno, desde luego lo desconozco. Lucía Antonio nos decía, me pasó con mi abuela, cuando ella estaba ingresada en el hospital estaba yo con ella y de repente vi para la puerta de la habitación como un flash. Vi a mi abuelo con su boina que llevaba muerto 5 años y a las pocas horas mi abuela murió. Cristóbal González nos contaba, buenas madrugadas, enorme programa, felicidades. Yo soy enfermera en un geriátrico y he visto varias veces gente esperando un permiso o esperar a ver a todos sus seres queridos para morirse. Bueno. O sea, personas, Carlos, que inciden en esto, ¿no? En que este rito incomprensible, ilógico, irracional, lo que ustedes quieran, pero existe, se cumple o se cree en él hoy en día. Y no visto por la persona que va a morir, sino por testigos a su alrededor, que eso es importante. Qué temazo. Y que también nos escribían muchos oyentes haciendo mención a nuestro primer dossier, al tema de las diosas madre. Manuel decía, mujer vista como creadora de vida al igual que la naturaleza, creadora de la vida. Docha decía, mujer igual a vida, igual a tierra, igual a naturaleza, igual a renovación constante, igual a reencarnación, igual a vida eterna. José de Cádiz, Dios no es ni hombre ni mujer. Dios es una energía interior que sentimos cuando nos despegamos del mundo. Dios es el concepto de ese sentimiento. Jessica, cuando era pequeña leí algo sobre Lilith. Se la representaba como un vampiro que aparecía en los sueños y se aprovechaba de los hombres. Mi sincera enhorabuena a Iker y a Carmen por esta nueva vida. Pedro de Yecla, para mí Dios no es ni hombre ni mujer, simplemente es una creación de los humanos para buscar explicaciones a lo inexplicable. Perséfone, necesitamos un equilibrio en la dualidad masculina y femenina. José Luis Calero, enhorabuena Iker por tu niña y dales un beso a las 3 chicas de tu vida, incluso a tu madre. El sexo de Dios no lo sé, pero siempre he pensado en él como un abuelito, así como un chico. Un abrazo. Pues muchos comentarios, muchas reflexiones y, como siempre, muy interesantes. Cada vida un universo, con su propio criterio. Nosotros no queremos convencer a nadie. Sería el anticoncepto de lo que hacemos. Al revés, lo que sí queremos es desenterrar cosas, porque nos da la sensación de que se vive muy deprisa y hay grandes historias, a todos los niveles. Yo repito, incluso no es la historia, incluso no es el tema, es nuestra propia mirada sobre el paisaje de la vida y saber emocionarse con todo ello. Javier Sierra, compañero, Santiago Camacho, compañero, Fermín Agustí, compañero, Carlos, compañero, y Noel Calero, y Geray Martínez siempre ahí, por supuesto, nuestros 2 amigos del mágico sonido. Ha sido un placer hacer este programa con vosotros. Hasta dentro de 7 días. Mucha luz para vosotros, amigos, y que la diosa madre os proteja. También a vosotros. Lo mismo te digo. Nos marchamos y yo miro esta estatuilla antigua y sí, creo que sonríe después de 5000 años. Ha sido un placer. Sed muy felices. Mañana os esperamos en la versión televisiva con imágenes. Gracias por todo el afecto, amigos. Feliz semana.